las actividades del día de la fecha. Ya han pasado esta tarde dos mesas de trabajo, condiciones de trabajo y salud laboral y luchas obreras en el centenario de la Revolución de Mayo, la relación Estado-Sindicato, y ahora vamos a abordar este panel de lujo que tenemos, que hemos llamado en el año del Bicentenario, conmemoración de los 100 años de la represión del Centenario. Y vamos a escuchar las reflexiones y las palabras primeramente del profesor Carlos Solero, muy conocido por todos ustedes, profesor de Ciencias Políticas y activo militante social y político de la ciudad de Rosario. Voy a tener que pedir disculpas ante todos los compañeros de la mesa, porque cuestiones laborales justamente son las que me van a hacer que tenga que huir desfavorido de este lugar, faltándole respeto no solo a los presentes, sino a los compañeros de la mesa, a quienes no solo admiro y quiero, sino que respeto profundamente, ¿no? Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión, bueno, recordar justamente, ¿no? El término trabajo viene de tripalium, ¿no? Entonces los que seguimos todavía hasta el yugo del capital, tenemos estas desventuras todavía en la vida, ¿no? Bien, yo en realidad vengo a título individual, pero como miembro del Centro de Investigación y Estudio del Trabajo de la Facultad de Ciencias Políticas, traigo un saludo de todos los compañeros de allí y vengo a compartir algunas reflexiones con ustedes acerca justamente no del bicentenario, sino del primer centenario y los momentos de las luchas en esas circunstancias. Justamente nosotros venimos a dar una perspectiva sobre las huelgas obreras y la reacción burguesa en el primer centenario de mayo. Lo primero a señalar es que un abordaje de las cuestiones sociales de la región argentina a comienzos del siglo XX implica reconocer que estamos hablando de una sociedad con un precario desarrollo industrial y basada en un modelo agroexportador fundado sobre todo en la ganadería y algo en la agricultura, pero básicamente en la ganadería. Una sociedad polarizada en cuanto a las clases sociales entre una élite oligárquica de terratenientes, estancieros, y una mayoría desposeída de trabajadores urbanos, principalmente en actividades de servicio, y también de trabajadores rurales dispersos en la vasta geografía del país. Los años previos al centenario de mayo de 1810 fueron particularmente turbulentos en la región argentina. El régimen oligárquico conservador se hallaba entusiasta y frenético con su papel subsidiario de gran estancia y eventual factoría del capitalismo mundial. Habían doblegado la rebeldía de los pueblos originarios, exterminados en su mayoría, apropiadas sus tierras, y la oleada inmigratoria llega a estas latitudes a vender su fuerza de trabajo. Desde nuestra perspectiva es primordial señalar el carácter del movimiento proletario tal y como se expresaba en el primer centenario de mayo, que contrasta notoriamente con su devenir posterior, y la concepción de esta etapa del proletariado es justamente la de la lucha de clases tal y como fue formulada en la Primera Internacional. Es decir, con un objetivo finalista que la emancipación de los trabajadores debía ser obra de los trabajadores mismos. Más allá de la sentencia internacional, esa era una convicción firme que está en el manifiesto que redacta Marx, que suscriben todos los miembros internacionales. Desde la formación de la primera Federación de Trabajadores, la Federación Obrera Argentina, la FOA, en 1901, quedó explícita una voluntad revolucionaria, anticapitalista e internacionalista en la organización. A partir de 1904, la FOA pasa a ser FORA, Federación Obrera de la Región Argentina, adquiriendo una clara tendencia socialista libertaria anarquista. Esto implicará una ruptura con los trabajadores socialistas que van a crear la Unión General de Trabajadores. El distanciamiento de los anarquistas hegemónicos hasta por lo menos 1910 en la mayoría de las sociedades de resistencia y sindicatos respecto de la tendencia socialista orientada por el periódico La Vanguardia del Partido Socialista se evidenció tanto en los congresos de la FORA como en los métodos de lucha, principalmente la huelga revolucionaria. La sociedad cosmopolita de la época, con una composición demográfica en la que predominaban los inmigrantes y los mecanismos de exclusión del régimen oligárquico, potenciaron la eficacia del discurso ácrata y su inserción en las masas obreras. Los anarquistas propugnaban la lucha proletaria sin cuartel contra el capitalismo y la burguesía, priorizaban la acción directa y la discusión asamblearia, prescindiendo del juego político parlamentario y reformista. Su objetivo era claro: la abolición del trabajo asalariado y la construcción de la sociedad de mujeres y hombres, productores, libres e iguales. La élite gobernante deseaba seres sumisos a sus mandatos, pero en la medida en que se potenciaba la economía, las desigualdades eran crecientes y el proletariado se iba organizando cada vez más
en sociedades de resistencia de tendencia anarquista. El carácter revolucionario de estas asociaciones marca el inicio de las huelgas para enfrentar a los capitalistas. Estas huelgas venían, por supuesto, ya desde el fin del siglo XIX, pero en los años previos al centenario esto se va a agudizar y se va a multiplicar, indudablemente, ¿no? Lo que nos interesa también destacar es que eran sometidos estos trabajadores a largas jornadas de labor, terribles condiciones y obligados a vivir en infectos conventillos, y pronto los hombres y mujeres de a pie mostraron su descontento. El Estado respondió sancionando y promulgando en un solo día, tiempo récord, la ley 4144 llamada de residencia, ¿no? Que daba lugar a la expulsión de los extranjeros llamados indeseables, que era una ley que hacía esa medida de los militantes anarquistas. Como no le alcanzó con la ley esa, que ya venía Cané profundando desde el fin del siglo XIX, pusieron también la ley de orden social. Esto digo porque ahora va a empezar la fanfarria del crisol de raza y cómo se recibió con los brazos abiertos, pero con los puños cerrados, para darle en la cabeza a los trabajadores que venían aquí, ¿no? En la medida que toman conciencia. Si eran mansos y tranquilos y devotos de la Santa Madre Iglesia, no había problema. Cuando empezaban a pensar, se terminaba la libertad, digamos. Como decimos, la respuesta del élite gobernante frente a la rebeldía proletaria fue la cruda represión. Ley de residencia y ley de orden social. Despliegues policiales y militares, como por ejemplo el de 1 de mayo de 1904, que dejó un cuantioso saldo de heridos y muertos, y según las diversas crónicas periodísticas. Basta leer el diario y la prensa de aquella época, para darse una idea, ni hablar si uno leía La Vanguardia, ¿no? Era la magnitud de la represión que encabezaba Ramón Lorenzo Falcón. Las huelgas obreras, exigiendo mejoras en las condiciones de trabajo, se multiplicaron en todos los gremios, los que conformaban comités de huelga, ¿no? Al efecto, cuyos principales dirigentes y líderes jamás fueron rentados y editaban periódicos, impulsaban bibliotecas, centros de estudios sociales, cuadros filodramáticos y hasta escuelas racionalistas. La heroica huelga del inquilino de 1907, conocida como la huelga de las escobas, preparó desde nuestro punto de vista el terreno para la confrontación en ciernes que ya venía para el 1909. La declaración del estado de sitio, es decir, la suspensión de las garantías constitucionales, era permanente, principalmente la limitación de la realización de asambleas obreras y de la libertad de expresión. El 1 de mayo de 1909, una feroz represión atacó a la multitudinaria manifestación de obreros, dejando las calles sembradas de heridos, cobrándose vidas proletarias. Al frente del artero accionar se encontraba un ex oficial, el general Roca, que había reprimido junto con Sarmiento a Montañés López Jordán, dicho sea de paso, y coronel Ramón Lorenzo Falcón. Tiempo después, el obrero anarquista ruso Simón Radowisky, que pertenecía a la FORA, Federación Oriental Argentina, vengó a sus hermanos de clase, volándolo por los aires a Falcón y al Artigó, que impunemente circulaba, venían desde la Recoleta, dicho sea de paso, y en la esquina de Quintana y Callao los voló por los aires Simón Radowisky. Impuesto el estado de sitio, también en el año del centenario, los enfrentamientos entre obreros y policía eran cotidianos. Las redadas de obreros activistas de los sindicatos revolucionarios eran continuas, con una férrea aplicación de la ley de residencia y eventualmente también la ley de orden social. El encarcelamiento de líderes sindicales alcanzó la cifra de 500.000 en mayo de 1910, no solo militantes de la FORA, sino también de la CORA, que era la central que había surgido recientemente como una, digamos, fracción dentro de la misma FORA. Estos mecanismos represivos no pudieron frenar las huelgas impulsadas por las organizaciones, digamos, de trabajadores contra la coacción policial, y particularmente la jornada del 13 y 14 de mayo de 1910 se caracterizaron por un éxtasis destructivo de los niños adineados de Buenos Aires, quienes salieron a destruir locales obreros. Partiendo de las instalaciones de la Sociedad Esportiva Argentina, fueron a realizar asaltos a los locales obreros socialistas y anarquistas. Durante esos días fue saqueada e incendiada la redacción de los periódicos Bácrata, el matutino La Protesta y el vespertino La Batalla, encabezados por el barón de Marchi, el contador del panel de Gley de los prostíbulos de Buenos Aires, por supuesto. Los atildados jóvenes de frac y levita marcharon en carruajes y automóviles contando con anuencia policial y destrozaron bibliotecas, empastaron imprentas y hasta con hachas en mano destruyeron el local de la Acción Socialista y el periódico La Vanguardia, frente a la azorada mirada de Juan Bejú. En plena orgía predadora, uno de los más fervorosos atacantes de los locales proletarios gritó: ¡viva la burguesía! Abajo los rojos revolucionarios revoltosos. Dele Fiale, el coronel Dele Fiale,
que en 1919, para comandar la represión de la Semana de Enero, sonríe cómplice de su despacho. Pero bien, no solo en la capital federal fue el escenario de estas maniobras predadoras, sino también la ciudad de La Plata, donde la sede de la Federación Local, de la FORA, ubicada en las calles 6 y 45, fue asaltada y fueron destruidos sus muebles hasta hacerlos activos. La oleada represiva tuvo una continua respuesta obrera con huelgas, manifestaciones y además la solidaridad del proletariado de otras regiones como Francia, por ejemplo, Italia y España, repudiando esta oleada represiva. Y rigió por imposición gubernamental el estado de sitio durante 5 meses ininterrumpidos. Según cita Sebastián Marota, su célebre trabajo, la revista catalana, llamada La Esquella de Torrasa, en 1910, Santiago Ruiz-Siñol, que era un cronista de la época, escribió con ironía lo siguiente: la Argentina es un país de libertad. Por eso, para celebrar el centenario de la misma, lo ha hecho bajo el estado de sitio, suspendiéndola. Este es uno de los tantos retazos de una historia que no debemos olvidar, que bulle en las entrañas de este noble pueblo, que algún día asumirá su propio destino y su propia vida. Nada más. No, que él recuerda que la ley de residencia se aprobó en un día, entró un sábado a la mañana en una cámara, la aprobó el sábado a la mañana, el sábado a la tarde fue a la otra cámara y fue promulgada por el Poder Ejecutivo un domingo. O sea que en un día que además era un fin de semana. A la noche, bien tarde del sábado, lo firmó Rojo. Era tarde a la noche. A la noche. Y el domingo se aplicó. Bueno, muchas gracias por el aporte. Para continuar, vamos a escuchar las reflexiones del profesor Ricardo Falcón, historiador, profesor de la Universidad Nacional de Rosario, autor de numerosos libros y ensayos con los cuales nos hemos formado y nos seguimos formando muchos historiadores. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, yo querría hacer una reflexión sobre la cuestión de historia nacional y historia local, etc. Esto viene una broma a medias que le hice a Gloria Rodríguez cuando hace unos días me hace la invitación de venir acá y me dice: Nicolás va a hablar del movimiento obrero nacional y va a hablar del local. Y esto me hizo acordar una historia que ya conté, pero hace 5 años, por lo tanto lo puedo contar de nuevo. Yo dirijo algunas tesis sobre el movimiento obrero, muchas de las cuales son sobre el movimiento obrero rosarino y otras no. Dirijo tesis de esta facultad, la ciencia política, en la UBA. Y siempre en materia local me encuentro que el profesor, el director del taller de tesis de la Facultad de Ciencia Política, que lo voy a nombrar, que recomienda a los alumnos de doctorado que no hagan tesis locales. Que no, porque las tesis tienen que ser nacionales. Y esto me hizo reflexionar en el 2005 algo. Cuando yo veo algunos de los trabajos que yo escribí, la historia del movimiento obrero, el mundo del trabajo urbano, otros artículos sobre relaciones que nos sabemos, etc., los veo en bibliografías y en comentarios historiográficos como nacionales. Ahora, ¿cuál es el problema? No son nacionales, están hechos sobre Buenos Aires. Todo mi trabajo, salvo la Barcelona Argentina y algunos trabajos locales, que pasan por Buenos Aires, están hechos sobre Buenos Aires. Esto me llevó a escribir la Barcelona Argentina y otros trabajos, convencido de que no hay una historia nacional, por eso esto ya lo discutimos con Nicolás. Pero esto fue muy importante, porque en realidad yo no estoy haciendo historia local a medias, porque es parte de la historia nacional. Prueba de esto, y acá vienen otras reflexiones, es que el título, la represión de hace 100 años, no está mal, pero que es relativamente reportado, porque la gran represión fue en Buenos Aires. En Buenos Aires no hubo esa gran represión. El centenario fue de otra manera. Y esto es lo que vuelve a plantear la relación entre el historia local y historia nacional Buenos Aires. Es cierto que no sorprendan a algunos cordobeses acá presentes, pero hasta 1907, el movimiento obrero nacional era el bloque sindical huelguista Rosario-Buenos Aires. En la huelga de 1902, fue la del 96, el 1 todavía está en Rosario solo,
en huelgas generales regionales, entre 1902 y enero de 1908 fracasa la huelga. Las huelgas nacionales están lideradas por el bloque Buenos Aires-Rosario. A veces está en Buenos Aires, a veces está en Rosario. Esto se corta en 1908, en Buenos Aires todavía hay huelga general, en Rosario no hay. Fracasa la huelga general. Y en Rosario no va a haber una huelga iconoclasta como la de 1910. Porque la huelga que, sobre todo Buenos Aires hay algunas cosas, pero no se puede en un torneo entero, por lo menos sindicalistas revolucionarios y anarquistas, contra lo que era el gran festejo que ellos consideraban la patria burguesa, etc. Y por eso tiene un carácter iconoclasta bastante fuerte, donde suman reivindicaciones obreras. Pero después de la represión, yo me he visto una serie de cosas gracias a lo que dijo Carlos Solero. Voy a repetir todos los datos muy importantes de continuación, con lo cual abrevio. El movimiento obrero sigue la consigna de 2 o 3 meses menos, no sé, un día, y luego para. Y ahí se produce una derrota muy grande. Esto no ocurre en Rosario. El movimiento obrero no sale en Rosario como salió en Buenos Aires después de todo nada. Si bien, y esto es lo que Nicolás porque yo, el Partido Socialista no está en la misma medida en esa huelga iconoclasta porque tiene otro tipo de perspectivas, tiene un partido obrero, está pensando en el juego político, etc. Entonces, pese a lo cual, la Liga también, con lo cual, como le he leído a Nicolás, no es solo un ataque a los anarquistas, sino un ataque a la clase obrera. Por eso, que lo voy a explicar mejor, golpea también a los socialistas. Bueno, dicho todo esto, ¿de dónde viene la ruptura de este bloque? Es que si uno lee los periódicos de Rosario y la zona de Santa Fe, 1902-1903, ¿cuál es el reclamo de la prensa y de los organismos patronales, estatales? No hay brazos para la cosecha. Este es un problema serio y reclaman constantemente. Esto cambia cuando en 1906, y estas son cosas que he aprendido con algunos colegas que trabajan conmigo, particularmente Agustín Prieto, que está acá presente. En 1906 hay una orden, hay cambios profundos. Y entonces ya la huelga, la última huelga general de Rosario hasta 13, la de 1907, no es una huelga de reivindicaciones obreras, es una huelga contra el disciplinamiento patronal por la cuestión, y esto yo lo trato en un capítulo especial en la Barcelona Argentina, en el problema disciplinario. ¿Esto con qué tiene que ver? Con que el Estado, a partir de 1902, nacionalmente, pero esto se verifica también en Rosario, cambia la política de saneamiento obrero. Hasta 1902 había una política de laissez-faire relativa en los conflictos obreros que afectaban sobre todo el consumo urbano. Y lo dejaba libre a la correlación de fuerzas entre obreros y patrones. Solo intervenía cuando se alteraba gravemente el orden público, como decían los periódicos de la época. O sí una selección sistemática a los conflictos que tenían que ver con la exportación. Hay que marcar a los Roberto, que en 1887, etc. Ahí sí, los Roberto y la revolución compartuada, como parece. Pero en 1902 marca la revolución nacional, la política, la huelga general de 1902, y a partir de ahí el cambio de cultura del Estado. Por un lado, hay una represión más sistemática en todas las huelgas generales. Por otro lado, hay episodios de disciplina laboral con la huelga de los carreros cocheros de los años 1907. Pero a la vez, hay otro fenómeno, que es una tentativa de integración frustrada en general, y es lo que Natalio Botana llama dos tentativas. Una reformista desde arriba, siempre entonces se refleja en las ejecuciones electorales uninominales de 1902, que va a terminar contradictoriamente con la elección de Alfredo Palacio como diputado socialista, lo cual tiene incidencia importante, y en Rosario en particular, al punto que los periódicos radicales del municipio, de hecho, a mí me ha trabajado yo y a Alejandro Monserrat y a Agustín Prieto, hasta el periódico radical del municipio termina llamando en 1904 a una huelga general para ver si puede traer los anarquistas a la que ya se está preparando abiertamente la Revolución Radical de 1905 y lo acusa a Palacio de rompehuelga. Porque lo acata en la teoría general y piensa en la huelga de la política de
sin mayores mediaciones entre sociedad civil y Estado, y por el cambio de lo que es Estado. Esto es claro hasta 1901-1902, pero después sí lo cambia. Primero, aparece la bolsa de comercio, cosa que yo quería por varios colegas, algunos acá presentes, y que empieza a intermediar, incluso porque hay conflictos entre los patrones rosarinos y los patrones porteños. En la huelga de 1904 hay un frente de armadores, etcétera, pero de empresas ferroviarias general, concentistas, extranjeras, con las cuales la bolsa de comercio y algunos sectores deciden muy por el momento hacer acuerdos con Metro Obrero para el grado del funcionamiento del Estado. Es decir, deja de ser la cosa más salvaje, donde el problema es simplemente social y dominante, y después aparece otro fenómeno, esta posición de algunos sectores radicales de convocar a una huelga generalmente obrera, eso de apoyar la huelga ferroviaria de 1904 y la aparición de la Liga del Sur. Este fenómeno que va en Buenos Aires, que es la democracia progresista, que en mi opinión, y ya lo que tengo una vez, va a tapar la influencia del Partido Socialista aquí, porque aunque tuviera reivindicaciones diferentes, es como el Partido Socialista, es un partido programático, con intereses de clase, y en esto se diferencia tanto a los anarquistas, que son muy identificas, en el sentido del discurso del pueblo de los oprimidos, como mucho más claramente el radicalismo, que tiene un discurso más central. Y aquí aparece en 1909 una cosa que me encanta. La Liga del Sur, que aparece el portador de los comerciantes, declara un local patronal que es agresivo por la anarquista. Esto no se ve actualmente. Entonces aparecen elecciones en Rosario que anticipan por qué en 1910 no va a haber una gran huelga, una gran derrota. Esto explica probablemente por qué mucho más rápido que Buenos Aires el movimiento de Rosario se recupera. Ya en 1913 hay una nueva huelga general, cuando nos tienen que esperar un poco más allá de la huelga de los ferroviarios. El otro problema, la diferencia de Rosario, es que en Rosario no hay sindicalismo. Probablemente porque el Partido Socialista es mucho más débil. Pero nunca hay vacío político, ¿por quién va a ser llenado? Por un sector laboral. Es decir, que tiene una doble importancia en por qué esta diferencia de Rosario. Primero porque además Rosario en primer lugar se aplica a medias, porque el otro es secreto, pero el resto sí la desempeña. En 1912 el radicalismo gana. Ahí en segundo lugar es en la zona que se acerca más a la ciudad, que para la democracia, para la Liga del Sur, y el Partido Socialista aparece con 53 votos. Es muy inferior a la fuerza que tenía. Por lo cual también estaría la idea que un sector de derecha habría votado a la Liga del Sur, que está más difícil de controlar. Pero lo interesante es que en 1912 dos anarquistas, por el laudo arbitral del gobierno Mechaca, gobierno radical, la SED, el bloque, después hemos trabajado Alejandra Monserrat y yo, no tiene a nadie en la historia argentina. Es la primera vez que los anarquistas tienen una posición de este más prueba de una participación radical importante en la historia. Pero cuando se sanciona el desempeño, aparecen los socialistas rosarios. Ya en la huelga de 1913, los diputados socialistas, Bravo, Palacio, aparecen acá, arbitran y se forma un comité de huelga de Ciudad. Esto refuerza un poco la idea que yo he escrito varias veces, y que por el lugar de este mismo salón hace muchos años, la polémica que tuve con Capinetti, que no es el fascismo el que derrota finalmente el anarquismo, sino la creación de la democracia liberal. Que entonces se corrobora que empieza una declinación del anarquismo, no creo que por la derrota de 1910, sino por la ley de San Peña. Esto explicaría que el Partido Socialista en Buenos Aires le gane una elección del 13 al radicalismo y después se mantenga en un porcentaje de voto un poco por debajo, pero más o menos importante. Entonces, estos son los elementos de distinción que quería introducir a la discusión. Y bueno, después creo que más o menos he dicho todo. Yo quería insistir en estas dos cuestiones, ¿no? La idea de que la idea de la reunión está bien, estamos conmemorando la reunión porque se dio de pareja, porque hay historias particulares. De hecho, porque ahora finalmente harán un perfil del momento obrero nacional, y después
después creo que también hay, que no tengo tiempo de decirlo, creo que hay que revisar un poco lo que hemos heredado de las historias clásicas de los militantes, etc., y revalorizar nuevamente el rol de anarquistas, socialistas, etc., pero se viene más preparado. Parte paso chivo para muchos de los jóvenes y no tan jóvenes que están presentes, que recomiendo fervientemente las publicaciones de PIMSA, que son un gran aporte para el movimiento obrero argentino. Buenas noches. Yo me voy a tomar un minuto para hacer referencia al contexto en que surgió la idea de hacer un panel sobre el centenario de la Revolución Mayo, o sea, 100 años del centenario, y que surgió vinculado con dos conjuntos que en buena medida se superponen, de gente vinculada, sea a través del estudio e investigación, o sea a través de la militancia directa, a la historia de la clase obrera argentina, partiendo de la reunión que se hizo en Córdoba el año pasado, más o menos hace exactamente un año, con motivo de los 40 años del Cordobazo, donde propusimos la formación de una red de investigadores sobre clase obrera, y la otra reunión que se hizo en Buenos Aires en la Sociedad Luz en agosto del año pasado, y que en ambas coincidimos en que la gente que trabajamos en toda historia del movimiento obrero, era importante que en este año del bicentenario recordáramos lo que había sido el centenario, no por simple ejercicio de memoria, sino en una confrontación con esa imagen idílica que nos pintan hoy los liberales acerca de la Argentina del comienzo del siglo XX, en la que todo el mundo tenía cabida, y todo el mundo tenía trabajo, y todo el mundo estaba bien, no para referirnos a otro aspecto que también, en el que también se puede discutir esta imagen, que es el de las condiciones de vida, los salarios y demás, sino estrictamente al tema político, porque el centenario se festejó específicamente en Buenos Aires, y sobre eso, como bien adelantó Ricardo, yo voy a hablar sobre Buenos Aires, se festejó destruyendo los periódicos obreros, atacando los locales obreros, al grito de ¡viva la burguesía! ¡Mueran los obreros! ¡Mueran la anarquía! Esas eran las condiciones maravillosas de la Argentina de 1910. Yo voy a tratar de hacer una cosa muy esquemática, pero me quiero detener en algunas descripciones, porque me parece que son tremendamente ilustrativas y en general bastante poco conocidas sobre estos hechos que empezaron hace prácticamente 100 años, porque empezaron el día 14 de mayo de 1910. El diario La Nación, el año pasado, admitió que el centenario se festejó bajo el estado de sitio, aduciendo que esto era porque venían dignatarios extranjeros y los anarquistas amenazaban con matarlos. Es decir, como había anarquistas que ponían bombas y venían, hubo que instaurar el estado de sitio. Bueno, el estado de sitio no se instauró contra ninguna bomba. La única bomba muy sospechosa, por otra parte, que estalló en el Teatro Colón fue el 27 de junio. El estado de sitio se declaró el 14 de junio, el 14 de mayo, perdón. Entonces, no se declaró contra una bomba, sino que se declaró contra una huelga general. Ricardo ha hecho hincapié en el aspecto iconoclasta de la huelga,
porque era una huelga en cuya declaración se decía poco tenemos que festejar los trabajadores sobre este hecho patriótico. Pero yo quiero hacer hincapié en el otro aspecto, que es la huelga se declara por la libertad de los presos. Iba a leer la frase, pero me voy a retrasar. Que la voy a citar no exactamente, pero dice: un hecho de libertad, como es la Revolución de Mayo, debería festejarse con más libertad. Por lo tanto, libertad a todos los presos sociales, a todos los presos obreros que daban presos de la huelga de 1909, de la Semana Roja, y otros presos anarquistas, básicamente anarquistas, quizás sindicalistas. Entonces, por la libertad de los presos, contra la ley de residencia y por la amnistía a los infractores al servicio militar. Con esas tres banderas se declara la huelga. Y es contra eso que va lo que yo, disintiendo con cómo está presentada esta mesa, que se habla de la represión, yo creo que no es represión. La represión es la instauración del orden alterado. Y esta huelga es un ataque, no una represión, es un ataque, una ofensiva desde las clases dominantes contra la clase obrera. Y ahora voy a tratar de fundamentar por qué contra la clase obrera. La secuencia de los hechos es más o menos así. En el Archivo General de la Nación hay algunos documentos que muestran cómo previamente a Mayo se pertrecha especialmente a la policía, se incorporan nuevos agentes, se le aumentan los sueldos, se les compran armas, etc. Y a la vez, también en el Archivo General de la Nación, yo lamento no poder leerlo ahora, pero está el documento, algunos colegios privados católicos se dirigen al jefe de policía pidiéndole que se distribuyan armas entre los estudiantes, cosa que el jefe de policía aprueba. No queda claro si se distribuyeron realmente. Colegios privados católicos, el primero de la lista se llama Dulce Nombre de Jesús. Piden 225 carabinas Remington, creo que son 1000 tiros para cada carabina, las correspondientes cartucheras. Y además, en la discusión, cuya lectura yo recomiendo, del debate sobre la instauración del estado de sitio y después el debate en la Cámara de Diputados sobre la ley de defensa social, el diputado Saavedra Lamas hace referencia a cómo la policía había armado estudiantes y cómo estudiantes se habían incorporado, estudiantes universitarios, ¿no? Se habían incorporado a la red de la policía, como una especie de policía civil en defensa del orden que iba a ser alterado por los anarquistas, este es el discurso, en esta obra. La secuencia es, después de este pertrechamiento policial y armamento privado, el día 13, el gobierno, el día 8 se había declarado la huelga, para el día 18. El día 13, el gobierno ordena la detención de las direcciones de la Confederación Obrera Regional Argentina y de la Federación Obrera Regional Argentina y de los redactores de la protesta y de la batalla, los diarios a los que se refirió Solé. El día 14 se declara estado de sitio, por lo cual las detenciones son ilegales, son previas a la declaración del estado de sitio. Todo esto, remito otra vez, este es el paraíso liberal de 1920. Antes de que se declare el estado de sitio van presos todos los militares. Se sanciona el estado de sitio y simultáneamente la policía prohíbe toda publicación que se refiera al movimiento obrero. Por lo cual, obviamente con la simpatía del diario La Nación, que es el que yo más trabajé, no hay ninguna información sobre los hechos que yo voy a pasar a relatar muy brevemente y que sí están en testimonio de militantes de la época. El 14 de la mañana empiezan las manifestaciones patrióticas protagonizadas fundamentalmente por estudiantes universitarios. Y el 14 a la noche empiezan los ataques a los locales obreros
realizados por estos mismos estudiantes universitarios, pero encabezados, también Soler hizo la referencia al Barón de Marquis, que es ese señor tan simpático que llevó el tango a París y lo instauró en la... Pero no es solo el Barón de Marquis. Hay diputados nacionales como Pedro Luro, Carlos Carles, el hermano de Manuel Carles, fundador de la Liga Patriótica. Manuel Carles no aparece en la calle, pero sí era diputado también y aparece en los debates. Juan Balestra, que había sido ministro, el ingeniero Aubone, que había sido una especie de secretario de la policía de la capital, como dice un jefe de la policía. Es decir, esto que después los diarios obreros llaman turbas, están encabezadas por gente de la alta sociedad, y como también señaló Solero, salen de la sociedad esportiva, del club hípico, donde se distribuyen armas. Y es estos los que el día 14, la noche del 14, del 15 y del 16 se organizan y atacan, yo no me voy a extender, atacan e incendian la protesta, la batalla, el local de México 2070, donde está Acción Socialista, donde son rechazados y vuelven a la noche siguiente con el apoyo de la policía y lo incendian y lo destruyen también, y la vanguardia. Ahora, yo quiero centrarme en la vanguardia, que me parece lo más importante en este sentido, no porque uno escriba necesariamente, sino porque la vanguardia y el Partido Socialista y Juan B. Justo se habían opuesto explícitamente a la huelga general revolucionaria y a esta huelga específica. A pesar de eso, la manifestación va allí. Los socialistas habían pedido custodia policial, porque como ellos estaban en contra de la huelga, no querían tener problemas. Con la connivencia de la custodia policial es destruido el local. Y cuando Juan B. Justo se dirige al comisario de la seccional y le dice, mire lo que están haciendo, el comisario le contesta, los muchachos están entusiasmados. ¿Cómo habrá sido que la policía ofrece después de pagar los gastos por la destrucción, cosa que el Partido Socialista rechaza? Estaba directamente involucrada la policía, como lo estuvo en el ataque a México 2060. Después van a ir a los barrios de La Boca y Barracas, al grito de a La Boca, a Barracas, muera el anarquismo, muera la burguesía, viva la burguesía, mueran los obreros, pero les avisan que los están esperando y entonces vuelven al centro y no van. Esto pasa dos noches, el 16 de febrero. Ahora, ¿por qué decía yo es importante lo del Partido Socialista? Porque ese Partido Socialista se opone a la huelga. Entonces, la cuestión es que esto no es, como dice en general el discurso, contra el anarquismo, es contra toda la población. Y cuando uno ve estos dos debates a los que yo hice referencia, el debate por la ley de Estado de Sitio, que es el día 14, y el debate por la ley de defensa social, que es el 27 de mayo, el 27 de junio, en los dos debates, lo que brota y que se manifiesta en la calle, en estas acciones encabezadas por conspicuas figuras de lo que llamaríamos la oligarquía de aquel momento, lo que hay es un profundo odio de clase. Odio de clase. Hay un proyecto que se presenta que finalmente no es aprobado, que tiene solo dos artículos. El primer artículo dice, el anarquismo y los anarquistas quedan declarados fuera de la ley y la Constitución. El segundo artículo dice, los que ya están presos van a ser confinados a la isla de los estados. Entonces le dice, mire, no puede aplicar retroactivamente la ley. Si están presos no le puede aplicar una ley nueva. El autor, que es un diputado cordobés, Ferrer, dice, no, es para protegerlos, porque en virtud del artículo primero, cualquier argentino que encuentre un anarquista, donde lo encuentre lo puede matar. Ese es otro indicador de la libertad que reinaba en aquella Argentina maravillosa del centenario. Yo invito a que lean el diario de sesiones de la Cámara de Diputados, porque es impresionante ese odio de clase. Y ese mismo odio que lleva a estas manifestaciones
y yo no sé si en algún otro lugar del mundo se han dado, que se grite mueran los obreros, viva la burguesía, mueran los obreros. ¿No es cierto? Entonces, ahora, ¿de dónde viene este odio? No hay duda que hay un odio que tiene que ver con la preservación del orden social. Ahora, el Partido Socialista no era particularmente alterador del orden social. Sin embargo, también en los debates, el socialismo queda en una zona ambigua, en la que por momentos se dice no, son distintos los anarquistas, y por momentos se dice el anarquismo no es más que una exacerbación de la enfermedad socialista. ¿No es cierto? Entonces, yo quiero hacer referencia, por un lado dije está lo del orden social, pero el otro aspecto está en un discurso que hace en la Cámara Manuel Carles y dice: en las actuales circunstancias en que además de la fecha histórica que celebramos, la República Argentina se siente cruzada por 35.000 vagones que transportan 15 millones de toneladas, fruto de 20.000 hectáreas que representan el trabajo de 2 millones de almas. ¿Es posible suponer, señores diputados, que tanto esplendor, que tanta prosperidad y trabajo puedan ser interrumpidos por las perturbaciones de facciosos interesados en mantener el desorden? Es abiertamente en defensa de su propiedad como clase. Lo último a lo que yo me quiero referir es cuánto cambió esto después de 1910. Acá, como bien hizo referencia Ricardo, el hecho más importante en relación a la situación política de los obreros es la ley Cerpeña. La ley Cerpeña ha sido siempre analizada y explicada con relación a la incorporación de las clases medias al sistema político. Yo creo que es una mirada verdadera pero parcial. La ley Cerpeña también está dirigida hacia la clase obrera. Hay una frase de Emilio Mitre, ustedes dirán que yo me la agarro con los Mitres, pero bueno, hay una frase de Emilio Mitre, que espero encontrar rápidamente, no la voy a encontrar, donde él dice, sí, acá está, dice: la cuestión social, la cuestión obrera es un peligro. Esa cuestión es hoy mucho más seria que la cuestión política. Entonces, lo tenían perfectamente claro, y hay un montón de otros trabajos que uno puede citar. La ley Cerpeña significa la apertura del sistema político para una parte del movimiento obrero por dos caminos. Uno es el Partido Socialista, al que hizo referencia Ricardo, y el otro es al acceder el radicalismo al poder en la relación que se establece entre la Fora, el Noveno Congreso y el gobierno radical. Ahora, y no me quiero extender porque no creo que no hay que perder de vista que aún en esas condiciones más favorables para la incorporación al sistema político, hechos como por ejemplo el atentado de 1917 contra Juan B. Justo, hechos de mucha más envergadura como es lo que ocurrió en la semana de enero de 1919, la llamada Semana Trágica, la huelga de la Patagonia, la huelga de la Forestal, la huelga del ingeniero Aspada, bueno, todos esos hechos muestran que la situación cambió para un pedacito de la clase obrera, pero no para el conjunto, pero no para la totalidad. Entonces, esas condiciones de opresión política y de exclusión política se mantuvieron para la mayoría. Creo que me quedan la ley de defensa social, a la que no me iba a referir, pero ya que me quedó muy potente lo voy a hacer. La ley de defensa social, que es la discusión de la ley de defensa social en la Cámara de Diputados, que es un proyecto que viene preparado, el artículo primero dice: se prohíbe la entrada al país de
insanos, tuberculosos, enfermedades que producen rechazo, ¿verdad? Anarquistas y no me acuerdo qué otra categoría más. Es una enfermedad. Y en toda la discusión está presente esto de que el anarquismo es una exacerbación, no me acuerdo exactamente la palabra, pero significa morbosa, una exacerbación morbosa de las ideas socialistas. Pero hay momentos en que también el socialismo entra en los discursos, entra entre la morbosidad. Por eso yo quiero cerrar con la referencia a lo que me parecen los dos elementos fundamentales para recordar en este hecho. No es un hecho que se limite a estar dirigido contra el anarquismo, es contra el conjunto de la clase obrera, obviamente no, eso lo dijo bien Soler, no contra los círculos de obreros católicos, pero sí contra el resto de la clase obrera organizada. Segundo, expresa un profundo odio de clase. Y yo digo, nosotros no estamos acostumbrados a tener en cuenta, a tener presente el odio de clase de los de arriba. No estamos acostumbrados. Después nos sorprendemos cuando hay 30.000 desaparecidos, cuando hay los 700 muertos de la Semana Trágica, los 1.500 fusilados de la Patagonia. ¿Cómo se construye eso? Eso es odio. Creo que es bueno que lo presente. Bueno, por eso es el grupo que hemos tenido y los invito que va a continuar el panel Dinámica de la Conflictividad Laboral entre el año 2000 y 2010. Muchas gracias. Y las dos exposiciones de Ricardo y de Nicolás, me parece que algo es importante. Nicolás comienza diciendo que acá se trató de un gran ataque al movimiento obrero y no una represión hacia el centenario. Entonces me hizo pensar esto en las palabras que antes había pronunciado Ricardo, en el sentido, ¿por qué llamamos a conmemorar la gran represión del centenario? Y bueno, porque los autores y la bibliografía general, escrita por los dirigentes obreros, ha sido difundida, dirigentes obreros, políticos y sindicales, lo han difundido en ese sentido. Me parece que sería una buena tarea pasarle el cepillo a contrapelo y analizar críticamente todos estos sucesos de la historia del movimiento obrero. En términos de lucha, claro. Orden social. Y poder ver, claro, justamente esta tensión entre esta búsqueda del orden tan saludable en términos médicos, casi en contra del caos que suponía. Sí, yo no quería hablar, pero no, hace 6, 7 años que yo lo veía en Tandil, pues, a Nicolás estuvimos de acuerdo en todo, entonces estaba alarmado, porque realmente nos peleamos académicamente. Y hoy me di cuenta por qué habíamos estado con él y hoy prácticamente tenemos disentido. Es porque los dos tenemos la óptica de enfatizar la cuestión de la lucha de clases. Entonces está bien lo de que los precedentes, pero después viene un discurso populista en Argentina que ha pretendido ocultar profundamente la lucha de clases. Es decir, no es solo los antecesores, sino lo que viene después en general. Incluso yo creo, que no sé un santo de devoción en particular, que gran parte de los ataques a Juan B. Justo es porque plantea la lucha de clases. Aunque plantea una lucha de clases que termina en la democracia. Pero el discurso populista de conciliación de clases posteriores han ocultado lo del ataque que magnificó a él y son así. Yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Ricardo en y digo, explayo un poquito más. Si ustedes ven las críticas que se hacen a Juan B. Justo desde la izquierda nacional, desde el nacionalismo, el intento de apropiación por parte del liberalismo, porque curiosamente nacionalistas y liberales coinciden en que es liberal, nunca van por el lado del reformismo.
Si uno podría decir, bueno, hacer la crítica al reformismo, nunca se critica eso. Se lo critica por lo que no era, porque se niega que era marxista, era reformista, era esa línea del marxismo, no era revolucionario, pero era marxista. Encuentren, digo, ¿cómo se identifica, cómo se puede identificar un Juan B. Justo liberal con alguien que definió el socialismo como la lucha del pueblo que, guiado por la ciencia, tiende a establecer una sociedad inteligente basada en la propiedad colectiva de los medios de producción? ¿Cuándo un liberal va a estar por la propiedad colectiva de los medios de producción? Y esa es la definición que hizo él y que mantuvo toda su vida, y que incluso el Partido Socialista, de acá no quiero entrar en discusiones más recientes, hasta su degeneración, el Partido Socialista mantuvo esa definición. En el 1896 ha sido la de todos los partidos socialistas. Entonces, esto también, así como lo que marcaste vos, Gloria, esta relación entre ver siempre a la clase obrera como una víctima, un objeto de la represión, y nunca como alguien que está en lucha. Entonces, en la lucha no hay represión, hay ataque, hay defensa, hay triunfo, hay derrota. Entonces, así como hay que pensar esto, yo digo, pensemos cómo, por lo menos los que trabajamos desde el marxismo, cómo se va recortando y desfigurando toda una historia y una tradición, con la cual uno puede acordar en algunas cosas, uno puede no acordar en otras, uno puede ser totalmente distinto de otra posición, pero se nos va recortando una tradición. Entonces, lo que fue el origen del marxismo en la Argentina, o por lo menos uno de los orígenes del marxismo en la Argentina, pasa a ser liberal. Y eso